Bien, vamos a hacer algo que habíamos quedado pendiente con respecto a la escuela que forma hijos, ¿sí? Nos quedaba la parte número 5 y después de esta nos va a quedar la última, que es la parte número 6. Ahí vamos a cerrar esta serie de enseñanza de la escuela que forma hijos, ¿sí? Bien, vamos a ir entonces al punto que teníamos pendiente. Voy a hacer una introducción para meternos en ambiente, así que estés atento. Una de las cosas que habíamos visto es que todo buen cristiano, sea hombre o mujer, deberemos pasar obligadamente por todos y cada uno de estos lugares transitados por el Señor o profeta Eliseo, o futuro profeta Eliseo, si queremos abrazar la forma correcta el llamamiento santo de Dios. Ya conmigo, todos tenemos un llamamiento. Todos tenemos un llamamiento. Vamos de vuelta, todos tenemos un llamamiento. Todos tenemos un llamamiento. Ahora, todas las cosas que Dios las da para un éxito total. ¿Cuántos creen que es así? Amén. Todo lo que Dios lo da con el final de un éxito total. Aún Cristo Jesús tuvo un éxito total. El pasar por la cruz, la sepultura y la muerte fue parte del éxito, porque Él no terminó en ese lugar. ¿Sí? Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces lo de Él, la parte del sufrimiento, del padecimiento, la crisis que tuvo que soportar, eso lo transportó, lo llevó, lo catapultó a una mejor situación, a un mejor estado, a una mejor condición. Entonces, diga conmigo, todos tenemos un llamamiento. Todos tenemos un llamamiento. Pero debemos entender, Dios mío, debemos entender que hay que pasar por una escuela. Vamos a recordar un poquito cómo se trabaja en esta escuela y vamos a repasar algunas etapas. Todo había empezado en Gilgal. ¿Se acuerda lo que era Gilgal? Sí, lugar de corte. ¿Eh? Lugar de corte. Lugar de corte. ¿Se acuerda cuando agarramos el palo de escoba? Y yo pedí voluntario y no había voluntario en esa noche. Decirle, ¿te acordás o querés que traigamos un cuchillo, hermano, y te haga una prueba con vos el pastor? Bueno, el primer punto, Gilgal, circuncisión. Seguimos por Betel, que es casa de Dios. Dios mío, casa de Dios. Casa de Dios. Seguimos por Jericó, que es lugar de confrontación. Dios mío, lugar de confrontación. Lugar de confrontación. Y seguimos caminando junto a Eliseo y hoy vamos a llegar al Jordán. Dios mío, Jordán. Jordán. Estamos llegando a una de las últimas clases de la escuela de Dios que forma hijos. Vamos a ver para esto Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 6 al 10. Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 6 al 10. Búsquelo. Cuando lo tengan avisa. Segunda de Reyes capítulo 2 versículos 6 al 10. Amén. ¿Lo tiene? Amén. ¿Ya estamos? Amén. Bien. Así dice la palabra del Señor. Y Elías le dijo, 2 puntos. Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon juntos al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se abrieron, se apartaron a un y a otro lado. Pasaron ambos por un lugar seco. Cuando había pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y le dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas sí, no, no. No parece un juego de palabras. ¿Sabe qué le estaba diciendo el hombre? Si vos te quedás conmigo hasta el final, vas a ver, vas a conseguir y vas a lograr lo que estás pidiendo. Pero si vos no seguís hasta el final conmigo, todo lo que vos desees que yo te pueda dar, no lo vas a tener. Y esto está bueno. Digamos bien, esto está bueno. Porque hay gente que quiere que en el primer momento Dios le suelte toda la bendición. Y le voy a decir algo, decirle, te van a enseñar algo en esta noche. Hay bendiciones que las vas a tener que esperar. No, dígale a su vecino, la vas a tener que esperar. 2, la vas a tener que trabajar. 3, la vas a tener que elaborar. Y 4, te vas a tener que armar de mucha paciencia. Porque no todas las cosas buenas que Dios tiene te las va a soltar en un primer momento. Y a su nombre. Esto es como me hace acordar algo, me viene una palabra.
¿Cuántos estaban de novio? Novio, novia, de algo. Qué bueno, así me hace. No sé si es por señal de arrepentimiento, pero ya tienen hijos, ya me parece que ya arrepentirse es tarde. ¿Y cuánto le han pedido una prueba de amor? Este tipo está acelerado, o sea, el señor que está sano, pero levantó la mano. Algunos quedan mirando como si nunca le hubieran pedido una prueba de amor, no sé si una prueba de odio le han pedido, quizás. Prueba de bronca, de desprecio. Esto que estaba haciendo el profeta, lo estaba pasando por un término y un proceso en el cual estaba probando al que iba a quedar después de él. Y esto está bueno, por eso se habla. Hay lugares que uno en la vida espiritual va a ir dejando libres. Hoy se cumplen 7 años que ungimos al compastor Maxi López y a la compastora Marita. 7 años atrás lo estábamos ungiendo un día como hoy de diáconos. Pero llegó un momento que tuvieron que dejar el lugar de diáconos y tuvieron que pasar a ocupar el lugar de compastores. Y va a llegar un momento en el cual van a tener que dejar el lugar de compastores y van a tener que ocupar el lugar de pastores. Y en algún momento futuro, quizás también puedan tomar el lugar de profetas o de apóstoles. Pero le hago una pregunta. ¿Y quién queda en los sitios vacíos que van quedando libres? ¿Quién va sucediendo y quién va ocupando los espacios que van quedando libres? A ver, hoy en día tenemos 2 diáconos. Pero hay algo que yo veo siempre de Maxi. A Maxi lo podríamos ungir del super mega H apóstol de todo el mundo. Pero él va a seguir amando su diaconado. Y usted sabe que es algo que yo también amé primeramente cuando me ungieron de diácono. Yo no sé qué tiene el diaconado para los que son diáconos hoy, pero para mí tuvo cosas importantísimas. El hecho de averiguar de punta a tapa de qué se trataba eso. El que me ungió, que es el apóstol Leandro Millán, nunca se sentó y me dio una escuela, un discipulado de diaconado. Pero yo me preocupé y me apasioné y me moví para saber de qué se trataba. Y comencé a ver lo que la palabra me demandaba. Y comencé a ver qué es lo que yo tenía y estaba dando. Me pareció tan alto, tan lejos, tan inalcanzable. Yo no sé si Maxi te pasó lo mismo. Pero cuando uno empieza a ver la requisitoria bíblica, comienza a ver que hay un montón de cosas que realmente a veces están muy lejos de nosotros. Entonces, el tema está en cómo alcanzar y cómo lograr. Eso nos da a entender que tenemos que pasar por una escuela de formación. Que por más que nos llamen a un altar, que por más que derramen aceite, que por más que hagan una fiesta, que por más que saquen 7.000 fotos, que por más que suban a todas las redes sociales ese evento, el día después es lo que cuenta. Así es. ¿Cómo voy a hacer para funcionar en lo que Dios dijo que yo tengo que ser? Porque para todo hay que ser formado. El otro día veía un video muy lindo que subió la hermana Miriam, yo después lo reboté por todos los grupos, cuando habla la pastora Yesenia T. Es una mujer que tiene una revelación tremenda. Y una mujer que pasó la 1001. Desde que el marido la abandonó con sus hijos, la traicionó siendo un hombre que supuestamente tenía un cargo ministerial. Pero hay algo de la pastora Yesenia T. ¿Sabe qué? Le puso el pecho a las balas. No se quedó llorando lo que perdió. Siguió a la meta, como dice el apóstol Pablo. Decirle que está a tu lado, te están hablando. Porque hay gente que es muy flojita. Estornuda un demonio 5 kilómetros y ya quieren soltarlo todo. Y a su nombre. Entonces esto no se trata de flojedad. Esto se trata de valentía. Esto se trata de constancia. Esto se trata de perseverancia. Esto se trata de darle para adelante. Y a su nombre, decir, el que afloja tiene destino de cobarde. Pero el que siga, aunque sea la rastra, tiene destino de valiente. Ahí está el punto, ahí está el tema. Y una de las cosas clave que ella dijo dentro de todo ese comentario, esa enseñanza que da, dijo algo. Si usted quiere ser pastor, póngase al lado de un pastor de experiencia, que le enseñe todo y que a usted lo forme. Porque hay gente que piensa que todo se trata de un llamado y de un ungimiento. Si usted no es formado, usted no va a llegar a ningún lado. Así es. Y le voy a decir, va a fracasar todos los años de su vida, día tras día. Porque una de las cosas precisas es que Jesús de Nazaret se tomó de 3 años a 3 años y medio para levantar un equipo apostólico.
O sea, y si vamos al contexto bíblico, todo el mundo tuvo que formar y preparar a alguien. Por eso que cuando muere Moisés, había preparado un Josué. Y en algún momento Moisés, donde toda la historia, el contexto de la historia no lo contiene textualmente el libro, pero podemos ver que habrá equipado de alguna manera a ese hombre, porque fue uno de los guerreros más grandes que tuvo todo Israel. Y a su nombre, Gloria. decirle que está a tu lado, te tenés que preparar. Decirle de vuelta, te voy a decir dos cosas esta noche. No, decirle de vuelta, tocar el hombro, la cabeza, el oído, te voy a decir dos cosas. Uno, tenés un llamado de Dios. Dos, te tenés que preparar. Decirle, te tienen que formar para que realmente seas lo que Dios quiere que seas. Ahora, me cambió la voz. Te vas a hacer cualquier cosa. Una de las cosas es que Eliseo aprovechó la ocasión. Y el profeta Elías le dijo, pide lo que quieras. El hombre le podía... ¿Qué pasaría si usted tuviera un hombre de ese calibre, como Elías, y le dijera, ¿cuál es su petición esta noche? Pero no puede estar esperando 15 minutos y decir, no, voy a orar al Señor a ver que... No. Al momento. Diga conmigo, reacción. Yo enseñaba algo material el otro día. La fe sin reacción es una fe muerta. Y hay mucha fe muerta dentro del pueblo de Dios. Aunque a usted le parezca mentira y aunque a usted le parezca ofensivo. Y una de las cosas es que el hombre reacciona ante la acción del que lo estaba formando. Y le dijo, mira, si pedí por pedir, yo quiero el doble de lo que vos tenés. No le dijo lo que vos tenés. Lo pone en un desafío al que lo estaba formando. Le dijo, está bien. ¿Vos querés el doble de lo que yo tengo? Bien. Y la historia bíblica habla de 14 milagros por mano del profeta Eliseo. Y habla por 7 milagros de Elías. O sea que Dios, a través de Elías, le concede. Pero en la escuela de formación tuvo que ser su primera escala. Ahora están yendo para el Jordán. Dios mío, Jordán. El Jordán es un lugar bíblico muy especial. Escuchen. Por este lugar a través de los tiempos pasaron cosas muy interesantes. Los calibres espirituales muy altos. De hecho, que la palabra Jordán significa en hebreo Yardén, que representa descender. Dios mío, descender. O fluir hacia abajo. Dios mío, fluir hacia abajo. Dios conmigo, descenso. Dios mío, o caída. En griego significa el que baja. Dios conmigo, bajar. ¿Cuántas veces en este tiempo dentro del vocabulario argentino le he dicho bajar un cambio? ¿Ven? Y a veces algunos se enrosca, se acelera y dice, para, baja un cambio. Dios conmigo, el bajar es de Dios. Porque usted va a ver algo a través de este mensaje. ¿Qué es necesario que es bajar? De hecho, que en la geografía del planeta Tierra es el río más bajo en comparación a otros ríos de todo el mundo, el Jordán. Ahora, cada vez que una palabra o un nombre trae un significado, esto representa cosas o presume la importancia que tiene un significado espiritual. Vamos a ver y vamos a entrar con un término donde yo quiero llevarlo a un punto clave. Vamos a ver la palabra orgullo. Diga conmigo, orgullo. ¿Cuántos tienen orgullo? ¿Nadie más tiene orgullo? A ver, decirle que está a tu lado, que nunca dijiste, a mí no me van a pisar así nomás, conmigo no. Bueno, eso es orgullo. Orgullo por su persona. Cuando dice, ni quiero que escuches, ni quiero oírte mi nombre o mi apellido en tu boca. Tiene un orgullo hereditario. No quiere que le toquen el apellido. A ver, todos tenemos algo de orgullo. Y le voy a decir, el que no tiene es un marciano. O dejó de tener sangre en sus venas. Porque todo ser humano tiene un origen de descendencia. Venimos de Adán y Eva. Y Adán y Eva eran personas orgullosas. Y a su nombre. Gloria. No lo eran al comienzo, pero lo fueron después. Y el orgullo es algo que viene en nosotros, en nuestra raíz. ¿Sí? Y cuando usted está al lado de una persona orgullosa, es complicado. Porque a veces cuesta estar escuchando a una persona orgullosa. Y usted va a entender algo. ¿De qué habla una persona orgullosa? De sí mismo. Tiene una egolatría máxima. Diga conmigo, tiene el ego muy alto. No, diga conmigo, tiene el ego muy alto.
La palabra orgullo significa exceso de valorarme por encima de otros o creerme más importante que otros. Y la palabra altivez es creerse superior en capacidad, despreciando a otros. Primera de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de lo que enseñas y de cómo te comportas. Primera de Timoteo 4:16, sígame. Ten cuidado de ti mismo, dice el texto, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjese algo, mi hermano. Dios siempre estuvo más interesado en el carácter de una persona que en los dones o talentos que pueda tener esa persona de Dios. A Dios le importa más qué clase de persona soy yo y usted. Dios mío, a Dios le interesa qué clase de persona soy yo. Dios mira y observa qué cosas yo pienso, qué cosas yo hablo, cómo me comporto, cómo me relaciono, qué tipo de carácter tengo. Dígale a su vecino: a Dios le interesa tu testimonio. Dígale: tu testimonio de vida le interesa a Dios. Hay gente dentro del pueblo de Dios que quieren, Dios mío, eso no pasa acá. No lo escucho, ¿sí? Va a pasar entonces. Hay gente dentro del pueblo de Dios que quiere mostrarse, quiere que los vean sobresalir sobre otros. Digamos, quiere brillar. ¿Se acuerda de Saúl? Saúl era el más alto del medio de ese pueblo. Dios mío, el más alto. Toda la gente miraba y el primero que veía por la altura era Saúl. Por eso que el pueblo lo eligió. Hay gente que se siente orgullosa de sus profecías dadas, porque oró y se caen las personas al piso, o en un culto de orgullo en el cual ellos operan. Le dicen una palabra a alguien del oído y la persona llora y se siente orgulloso por lo que sucedió, porque entregó una palabra y se cumplió. Y se creyó que ya es el profeta el más destacado de toda la historia bíblica. Diga conmigo: eso está muy mal. No lo escucho, está muy mal. Pregúnteme por qué. Porque hay uno solo que es el más grande de todas las cosas. Y ese es Dios. Y nosotros somos solamente, dice la Biblia, un vaso de barro. Mire qué título que le da Dios a las personas ungidas: vaso de barro. Ni siquiera le dice vaso de lata. Mire, una lata de gaseosa de aluminio tiene mucho más valor, aunque esté sucia y aplastada, tiene mucho más valor que un vaso de barro, porque es aluminio. Y a su nombre, decirle que está a tu lado te están hablando. Vaso de barro. ¿Qué me dijiste? Decirle el orgullo. A mí no van a decir vaso de barro. Bueno, entonces no sé qué. Vaso de cieno, ¿qué quiere que le diga? Vaso de pasto. Porque dice que la gloria opera en los vasos de barro. Mire, una de las cosas es que, ¿con qué puedo impresionar yo a Dios? ¿Qué cosa tengo para poder impresionar a Dios? Dones, prédicas, gente ganada, campañas, profecías, cánticos, alabanzas. Que en una reunión todo el mundo caiga llorando. ¿Por eso no puedo impresionar a Dios? Si todo lo que podemos tener para demostrar el poder de Dios es de Dios, entonces nosotros solamente somos un eslabón en medio del cielo y la tierra. Solo un eslabón, pero nada más que eso. Diga conmigo: nada más que eso. Por eso la Biblia dice que sirva a Dios, diga siervo inútil. Porque el siervo inútil, ¿quién es? Ah, usted no sabía que estaba esa palabra en la Biblia. Diga conmigo: siervo inútil. No lo escucho: siervo inútil. ¿Quién es el siervo inútil? Dice la Biblia que el siervo inútil es el que hace lo que tiene que hacer. O sea que si usted vino a limpiar la iglesia es... Si usted vino a hacer la comida para la gente que vino a buscar la vianda, usted es... Si usted vino a cantar y en ese día lloran todos porque la canción le tocó el alma, usted es... Y si usted predica y por esa palabra se convierte en 500 personas, usted es... Y si usted profetiza y se le cumple la profecía a la gente, usted es... A ver, porque estamos haciendo lo que debemos hacer. Entonces, una de las cosas, mire, cuando usted... ¿a cuánto le gusta leer libros cristianos? Qué bueno, a uno solo en medio de 50, qué bendición. Le aconsejo algo: el leer le va a servir, porque lo primero que va a hacer, le va a pulir el seso. Iba a decir cerebro. Decirle, si lees te va a pulir el seso. Decirle, y hace falta, algunos sesos tienen que ser pulidos, porque están bastante opacados. Hay un libro de hace muchos años, más de 30 años, que escribió el evangelista Carlos Anacondia. El título es Fuera de aquí, Satanás. Y una de las cosas que al final, en el prólogo final,
el colocarlo. Si hay algo de lo que he aprendido en todos los años de evangelista internacional, es expulsar demonios, liberar gente, liberar ciudades, poder compartir y ayudar en los ministerios. Pero si hay algo con lo que todavía tengo que lidiar en mi vida, es con mi propio orgullo. Y un hombre de Dios tan ungido, tan usado, que ya no sepa quién es, bueno, es un hombre tremendamente usado por Dios durante más de 50 años. Si hay algo que todavía está luchando es con su orgullo. ¿Me deja que le pegue un poquito más? Amén. ¿Sabe por qué usted no quiere orar? Por lo orgulloso. Porque usted cree que no es necesario orar. Cuando Dios te dice, y Jesús dijo, orá sin cesar. Cuando usted piense que no es necesario, su orgullo se pone delante de Dios. Cuando usted tenga que ayunar, diga, no, me duele la panza, me duele el ovario, me duele el ojo, me duele, no sé, el pelito del dedo chiquito. Por eso no ayuno. Eso es orgullo. Porque usted antepone a lo que Dios dice. Que realmente dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Así es. Y una de las cosas que tendríamos que procurar hacer es ayunar por nosotros mismos. Para bajar varios cambios. Porque una de las cosas, siendo acelerado a Dios, no vamos a ser atendidos por Dios. Porque dice Dios que atiende al humilde, al sencillo, al altivo lo mira de lejos. Por más que el altivo se esté muriendo, con el altivo no puede tratar. ¿Y quién es el altivo? El que tiene orgullo. El que se considera que Dios le tiene que dar todo, cuando Dios ya te lo dio todo. Y a su nombre. Gloria. Cuando usted crea que Dios le tiene que dar algo, mire esa cruz. Ya te dio más de lo que merecimos. O nos dio más de lo que merecimos. Sigo. Es por esto que el diablo Satanás busca gente así. Gente que quiere que los miren, que hagan comentarios a su favor, que sean famosos, que otros patrones los conozcan, que lleguen a ser populares. Pero a eso se lo llama falso glamour del mundo espiritual. Ya conmigo, falso glamour. ¿Sabe lo que es el glamour? A ver, ¿cuántas mujeres saben cuál es el último marido de Pampita? ¿Nadie sabe quién es el último marido de Pampita? ¿No? ¿Y de la China Suárez? Decirle, no te hagas la nota, todos los días te comes esos programas. ¿Alguno mismo? Decirle, dale, que te conoce. ¿Eh? ¿Cómo se llama el marido de la China Suárez? Icardi, ¿qué dijo Icardi? ¿Eh? Ah, se repitió. ¿Es Icardi o no es Icardi? Es Icardi. ¿Y entonces por qué no lo dijo? Si te está diciendo vos que está viendo todos los días ese programa. Y los hombres también, claro, casi el día también viene a hacer. Los hijos de Icardi, el abogado de Icardi, Kennedy. Bueno, diga conmigo, glamour. Esta gente que tiene ese glamour quiere llegar a ser el evangelio de las luces. Buscan la fama, el deslumbre de los vestidos brillosos, tacos de punta aguja, zapatos con luces de colores. Y terminan siendo... ¿Cuántos conocieron al payaso Piñón Fijo? Y terminan ahí. Diga conmigo, mira donde yo lo quiero llevar. Mira donde lo quiero llevar. Termina siendo Piñón Fijo. Montan un show, usan el evangelio para su propia publicidad y fama. Y el más grande de los profetas tenía un saco y un pullover de camello. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos se pondrían un saco o un pullover de camello? Primero, ¿sabe el olor que tiene el cuero de camello? ¿No? ¿No sabe? Bueno, entonces tenés que comprarte. Acá vamos a comprarte un saco, es profético. Ponete un saco de cuero de camello. Mateo capítulo 3, versículo 4. Y Juan, el profeta, estaba vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Termina diciendo, y comía miel silvestre. ¿Qué es la palabra silvestre? Algo común, algo sencillo. Diga conmigo, algo común, algo sencillo. Mire, hay gente en el pueblo de Dios que todavía Dios no le da los milagros. ¿Sabes por qué? Porque volar y soñar en Dios está bueno. Pero algunos ya tienen un Boeing 747, vuelan demasiado alto. Decide volar, pero baja un poquito el vuelo. Porque para pedirle a Dios, son mandados a hacer. Y yo quisiera una casa de 4 pisos con piscina como tiene Pampita. Y yo quisiera como la otra que se separó con el que estaba acá en Loma de Intendente. Y quiero estar en un yate lleno de whisky, de champaña. A ver, y a su nombre. Por eso dice que pedimos y pedimos mal. O sea, a ver, una de las cosas que es bueno prosperar en Dios.
pero tampoco irnos al otro extremo. Y a su nombre. Hay que ser sencillo y simple, sin glamour, sin cosas demasiado valorables. Simple sería la palabra. Digo conmigo, simple. Simple. Usted sabía, hay un solo famoso, uno solo es popular, uno solo es digno de ser alabado, loado, exaltado. Uno solo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Uno solo es Dios de dioses. Uno solo merece ser mostrado y levantado. Y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Ya conmigo. Por eso dice algo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe. Y esa es la palabra poco predicada. Hay que aprender más a menguar que a subir. Y a su nombre. Porque hay gente que ha subido y se ha pegado el palo. Sí. Se ha estrellado. Porque el avión no estaba preparado para ciertos vuelos. Y a su nombre. Este modelo profético, mire, más ahora dice la Biblia: este reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. 1 Samuel 13:14. Hablando el profeta Samuel con Saúl. Cuando alguien no cuida, no valora, no es responsable con lo que Dios le da, este mismo Dios se lo quita. Amén. Decide, Dios le da cosas a la gente, pero lo que Dios le da, lo tiene que cuidar, lo tiene que valorar. ¿Cuándo uno puede desvalorizar lo que Dios te da? Cuando no lo sabes usar o cuando no lo querés usar. Cuando te pones en modo negativo. ¿Sabes qué hace Dios? Por un tiempo te espera y un día dice: permiso, esto va a parar a otra persona. Simple, sencillo. Cuando una generación no funcionó, Dios se buscó una segunda generación. Amén. Cuando un rey no caminó, Dios se buscó otro rey. Estamos hablando de eso. Cuando un profeta no funcionó, Dios se buscó otro profeta. A ver, Dios no se casa con nadie. Decirle que está a tu lado: Dios no se casa con nadie. A ver, una de las cosas, mire lo que dijo el profeta Job. Escuche: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Todo lo que tenemos, enseñaba algo Montenante el otro día. ¿Sabe por qué muchas veces lo perdemos? Por mal agradecido. Y ese espíritu hoy en día se mueve en muchos lugares. Y el mal agradecido no llega a ningún lado. Porque la palabra empieza diciendo el título: mal agradecido. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a pulir las palabras de nuestra boca. Darle gracias por lo poco que tenés, aunque sea poco, y aunque sea dificultoso, y dejar de renegar y rezongar. Lo que tenía que decirse se dijo. Decide, y lo dijo nomás. Decide, dejar de renegar, dejar de rezongar. Porque Dios no recibe quejas ni rezongos. Dios recibe peticiones y agradecimiento. Y a su nombre. Miren, David no era ni alto, ni lo rico, popular y famoso como era Saúl. Pero David era el modelo que a Dios le gustaba. Tenía un corazón como el de Dios. Y Dios necesita gente con ese corazón. El pueblo de Israel tuvo a lo largo de su historia muchos problemas. Pero muchísimos problemas. Y casi todos los problemas los tuvo contra Dios. Por eso cayó un gran Moisés, el cual tenía una vara con que abrió un mar entero y pasaron millones de personas en seco. Pero ese palo fue para usarlo una sola vez. Él no lo entendió. Hubo un Sansón que pensó que la fuerza era para tener lindas chicas como Dalila. Hubo un Elías que supo bajar fuego sobre un altar, pero no pudo cuidar el fuego de su propio altar. ¿Paro o sigo? El problema no es cómo empieza la gente. A mí me preocupa y a Dios le preocupa cómo termina la gente. Porque lo lindo no está al comienzo de una película, lo más interesante está al final. Y a su nombre, y a su nombre, decirle que está a tu lado: todos tenemos una película. Y lo más interesante de tu vida está al final. Dígale, dígale. A ver, un Gedeón que se hizo humilde y Dios le dijo: no es con miles de soldados que se gana una guerra, sino solo con 300. Un Pedro que rompe la ley de gravedad, camina sobre las olas del mar, pero no puede dominar sus emociones. Un Juan que era un hermoso profeta, pero se ofendió con el mentor y maestro Jesús. Y así no podemos caminar y podemos ver y recorrer miles de historias hasta hoy. Dije hasta hoy. Ya vivo hasta hoy.
Por eso Dios tiene que formar y terminar de formar y educar y calificar a ese hijo espiritual llamado Eliseo. ¿A dónde se lo está llevando el profeta? Al Jordán. Características del Jordán. Se llama lugar para bajar, lugar para descender, lugar más bajo que otros lugares. Así trabaja y así se modela. Así se van rompiendo estructuras mal formadas, estructuras mal establecidas. Por eso hablamos el otro culto, la palabra profética, donde dice: de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Digan conmigo, hay que caer, hay que aprender a golpearse. No lo escucho, hay que aprender a golpearse. Ah, pero el evangelio, ¿qué sufrimiento y qué queríamos? ¿Qué esta qué? ¿La escuela de qué? ¿La fiesta loca? No, acá no es la fiesta loca. Acá es donde se forman hombres y mujeres de fuego. No tocan algunos decir, acá se viene a levantar gente de fuego. Que pasa por la llave y no le quema, que pasa por el agua y no se ahoga, que viene el ejército contra él y sigue de pie. Y a su nombre, y a su nombre. Los granos que somos nosotros, esas semillas que Dios hizo en nuestra vida, tienen que caer. Recuerda Saulo de Tarso, cayó en tierra y dice Hechos 9:4, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dónde comienza el ministerio de Pablo? En su caída. Hasta que usted no aprenda a pegarse un buen golpazo en la trompa, se lo digo en argentino, decirle un buen golpazo en tu trompa. ¿A nadie acá le metieron un buen piñonazo en la trompa alguna vez? Catalina. Y luego y ve todo estrellitas, sapito, no sabe si cayó o está parado. Pero es bueno, porque a partir de ahí vas a aprender a ponerte guardia. Y vas a aprender a proteger lo que tenés que proteger. Y a partir de las caídas es donde nace una escuela profética en tu vida. Es a partir de ahí donde nace un ministerio. Porque el que no pasa por la escuela del dolor nunca podrá dar consuelo al dolido. Le estoy hablando a la iglesia de Cristo. Usted se queja por qué le pasa las cosas que le pasa y por qué no tiene lo que tiene. ¿Y qué autoridad va a tener el día de mañana para hablarle a alguien de cómo se sale de la dificultad si usted nunca venció la dificultad? Si usted nunca supo tener victoria en su dificultad. Y a su nombre. Para ser consejero hay que pasar por la escuela del consejero. Y para ser maestro hay que pasar por la escuela del alumno. A ver, esta es la parte que muchos no quieren. Caer y quedar postrados a los pies, humillados. Por eso se rechaza tanto la palabra someterse o sometidos. La gente de este tiempo no quiere el sometimiento, quieren ser libres, de que nadie los controle, de que nadie los supervise, de que nadie los mire cómo hacen las cosas, de que nadie observe su tarea. Pero con Dios no funciona así, porque para tener poder y autoridad espiritual, dice la Biblia en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Hay gente que lo echa al diablo y el diablo sigue haciendo fiesta. Porque antes de echar al diablo, yo me tengo que echar al suelo. La palabra someter significa ponerme totalmente por debajo de algo o de alguien. Y esa es la parte donde no queremos. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y no sé, a mí me parece otra cosa. Diego mío, el sometimiento habla del nivel de humildad de tu corazón. No lo escucho. No. Habla del nivel de humildad de tu corazón. Y el nivel de humildad de tu corazón habla de los grandes milagros que Dios puede hacer en tu vida. Porque al humilde Dios lo sigue buscando. A la humilde Dios lo sigue buscando. Y a su nombre. Cuando se te levanta el copete, vio que alguna, bueno, ahí, creo que hay pocas ya. ¿Se acuerdan cuando venía y predicaban del rodete acá en Fiorito? Bueno, varias ya se lo sacaron. Ahí bueno, se lo caliento. ¿Qué vos también tienes el rodete? Dios mío, qué lindo que es ser humilde. Y yo le digo algo. Si yo tengo que escuchar a dos personas hablar, por más necesitada que estén, yo prefiero escuchar al humilde y no al soberbio. Y le voy a decir algo. Soberbio no solamente que tiene mucha plata. Hay gente que son más tirados que un tacho y son súper soberbios. A la iglesia, no, a esa iglesia, esa no son pastores, no. Decime cómo caminan y decime cómo camino.
Y a su nombre. Porque ser humilde es comenzar a entender y a creer en Dios. A creer en Dios no se cree porque solamente tenemos problemas en nuestra vida. Creer en Dios es llegar a hacer todo lo que Él me pida que haga, con mi disposición plena de corazón. Y a su nombre. Dios mío, qué bueno ser humilde. Porque el que es humilde está preparado para someterse. Y la Biblia dice, someteos a Dios. Y ahí dice, resistir, la parte 2. Ahí tenemos autoridad y poder para poder aguantar los ataques del diablo. Cuando yo me meto debajo de Dios, cuando yo me escondo. La Biblia dice por boca del salmista, metidos bajo la sombra del Omnipotente, cubiertos bajo las alas del Altísimo. A veces queremos andar solitos en la vida, queriendo tener nuestro propio evangelio y queriendo arreglar nuestras propias soluciones y dando solución a cosas que nunca vamos a poder arreglar. Y a su nombre. Sin sometimiento, sin humildad, sin estar abajo, dije abajo de una autoridad, de esa autoridad jamás, pero jamás se podrá operar o servir a Dios con una verdadera y genuina autoridad. Otra característica del Jordán, escuche, aparte de ser un lugar de descenso, era un lugar de humillación, un lugar donde la gente que ya tenía cierto prestigio o fama no podía por su posición meterse en un río de bajo nivel. Mire eso, dice en Segunda de Reyes 5:12, Abana y Farfar, río de Damasco, no son mejores que las aguas de Israel. Se me lavar en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. ¿Quién era? Naamán. ¿Qué tenía? Lepra. Ay, no me haga presa. Hay gente leprosa en su alma. Y la lepra, ¿sabe qué es? Una enfermedad silenciosa, sin dolor, que va comiendo, que va destruyendo en silencio. Y el último en darse cuenta la persona cuando se mira su piel. Este tipo estaba leproso. ¿Qué necesitaba? Ser sanado. Va el profeta le dice, y él esperaba que el profeta le hiciera una fiesta. No, Dios siempre no te va a recibir con una fiesta. Dios te va a mandar a alguien de autoridad que te diga, hace esto, y tu historia cambia. Ah, no, pero acá te piden, están locos, mirá que yo voy a hacer eso. Bueno, listo, seguí con tu lepra. Y a su nombre. Decide que está a tu lado, larga la lepra. Pero para soltar nuestra lepra, tenemos que ir al río más humillante de toda la historia de Israel. Sigo. Hay gente que llega a ciertos rangos y cargos y ya no quiere volver a meterse a hacer cosas bajas. El Jordán para Naamán fue un misil para su orgullo, una cachetada para su soberbia, un golpe bajo en su hígado para su altivez espiritual. Dios muchas veces te va a llevar a hacer cosas de la mano de los profetas, cosas que no caen bien para tu gusto, pero que después de hacer caso y obedecer, vas a terminar siendo sano y limpio de esas lepras internas como Naamán. Una cosa buena hizo Naamán fue obedecer, hacer caso y sujetarse a una autoridad de Dios. Decir a tu vecino, aunque no te guste, no con esa vocecita, no. Aunque no te guste, Catalina, obedece lo que te mandan a hacer. Decirle, sujétate, aunque no te caiga bien. Obedece, aunque no entiendas un comino. Por eso Jesús, antes de empezar su ministerio, oiga, antes de empezar su ministerio, antes de sanar enfermos, antes de liberar a las personas, antes de predicar el evangelio, antes de levantar muertos, lo primero que hizo fue bautizarse. ¿Y a dónde se bautizó? ¿Cuántos todavía no se bautizaron acá? ¡Qué bendición! ¿Se quiere bautizar? Bueno, el próximo bautismo, Mariano, lo hacemos allá en el costado del Riachuelo, cerca del tren de Tomás. Hay una bajadita, y en esa agua lo orienta, pero el bautismo dice que hay que sumergirlo abajo. ¿Y cuál sería el problema? Y ya mueve las piernitas, mueve las manos. Claro, bautizarse acá es fácil. Bautizarse en el Riachuelo es cosa de valientes. Que sería, si vamos al caso, un río, aunque esté descuidado, pero río al fin. Y estaría bueno, porque eso baja el copete del orgullo. Una de las cosas que hace el bautismo, para los que se bautizaron y se olvidaron, es el símbolo de su muerte. El que se bautiza muere para nacer a una nueva vida.
Y hay algo que tiene que hacer el muerto. El muerto no parla, el muerto no se queja. El muerto no se queja. Cuando escucho a un cristiano quejarse y hablar mal de cualquier cosa, hable mal del marido, de la madre, el padre, los hijos, el abuelo, la pastora, el líder, la cuñada, la vecina de la otra cuadra, las López. Bueno, dígale, ¿está bautizada usted? Sí, yo me bauticé. Entonces vos nunca te moriste, te tenía que meter un escopetazo en la cabeza. Porque nunca te moriste. Porque si te hubieras muerto, hubieras nacido una nueva vida y te hubieras olvidado de todas las cosas viejas. Porque la queja y la crítica es de la gente que todavía no nació de nuevo. Así que los que se bauticen van a ser tan buenos discípulos como nunca se imaginaron. Y a su nombre. Gloria. Jesús lo primero que hizo fue bautizarse. El bautismo es significado de muerte y sepultura. Todos los días, cada día, ayer, hoy, mañana y cada día. Miren, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Primera de Corintios 15:31. ¿Saben cuál es nuestro tema? Yo no sé cómo ustedes enseñaron a orar. Yo no sé si usted ora de verdad o no ora. Pero una de las cosas que tendría que pedir en su bendita oración diaria es que Dios lo mate cada día. Y es que usted sea un colaborador de Dios y mate esa carnucha que no te deja ser libre en Dios. Cuando usted mate la carnucha, el espíritu va a ser vivificado. Y cuando usted ande del espíritu, el que tiene rulo va a quedar con pelo lacio. El que tiene pelo negro va a quedar con pelo rubio. No va a quedar con el pelo blanco acá de Monte Grande. El otro día lo vi a uno y iba a tener un tacho de brea en la cabeza. No sé si me está mirando. Decirle, cuando vos estás en el espíritu todo cambia. Decirle, se te va la cara de mondongo, cara de vinagre, de ácido único. Decirle, esas caras raras. Está siempre sonriente, feliz. ¿Cómo anda? Bien. Pero me enteré, sí. Teníamos, no, espectacular. Pero y con todos los problemas, infeliz, contento. ¿Pero vos estás loca? Sí. Realmente estoy loco. ¿Sabes por qué? Porque renegando no voy a avanzar un milímetro. Pero confiando en Dios, todas las cosas son posibles para el que cree. No. Todas las cosas son posibles para el que cree. No es por lo que veo, sino por lo que creo. Decirle que está a tu lado, no es por lo que veo, es por lo que creo. ¿Cada cuánto moría el apóstol Pablo? Todos los días. Ese es el problema. Hay mucha gente que ora, pero no muere. Mucha gente que ayuna, pero no muere. Mucha gente que lee la Biblia, pero no muere. Mucha gente que predica, pero no muere. Mucha gente que canta al Señor, pero no muere. Dígale a su vecino, necesitas el Jordán. Dígale, te hace falta el Jordán. Diga, ahora es nuevo en todos lados, necesitamos pasar por el Jordán. Necesitamos pasar por el Jordán. Porque ahí bajamos. Porque ahí bajamos. Y después ascendemos. Cuando usted vea la Biblia, ¿cómo fue el proceso de Jesús después de la muerte en la cruz? Cuando él larga el Espíritu y le dijo al Padre, consumado es. La Biblia dice que no es a mí el mismo aquel que descendió a las profundidades de la tierra, el mismo que también ascendió a los cielos, pero para ascender primero tuvo que bajar, señores. Si usted no quiere bajar y siempre querer tener la razón, porque bajar habla de eso, renunciar al derecho a tener razón. No, pero yo tengo la razón porque él es un sinvergüenza. ¿Me deja investigar su vida del día que nació hasta hoy? A ver si cuántas sinvergüenzas usted se mandó. Porque acá por buenos y por lindos no estamos ninguno. Decir, mira, lindo no sé. Porque está medio lejos decir. Y bueno, la Biblia dice que hay uno solo bueno. Así que una de las cosas, tenemos que entender lo que es bajar, lo que es morir cada día. Y renunciar al derecho de tener razón. El único que tiene razón es Dios. El único dueño de la verdad es Dios. Entonces dejemos de querer ser dueños de algo cuando no somos dueños de nada. Había una canción hace muchos años, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Es decir, la tenemos que transformar acá. Vamos a hacer un corito, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede? Entonces te cantamos ahí que los lunes antes de la oración, dueño de nada. Los martes traemos a los músicos y Miriam, dueño de nada. Entonces cuando empieza a orar no le van a reclamar nada a Dios. Le va a decir, Señor, no tengo nada. Soy un pobre ser humano que trata de creer en ti. Y que tengo que aprender a meterme en ese río que desciende.
para entender que si yo bajo, Dios crece. Que si yo dejo de pelear, Dios pelea por mí. Que si dejo de tener la razón, la justicia de Dios va a estar a favor de mi vida. Que mis pleitos y mis problemas, la Biblia dice que tenemos un abogado. La pregunta del millón: ¿qué va a pasar si cada día entro al Jordán? Tu orgullo muere, tu lepra se limpia, tu obediencia crece, te sujetas mejor, alegras a Dios, Dios habla bien de ti y el Espíritu Santo te llena. No quieras andar lleno del Espíritu Santo si no te metes cada día en el Jordán. Diga conmigo, Jordán 24/7. Jordán 24/7. Diga conmigo, Jordán 24/7. Jordán Tu 24/7. testimonio va a cambiar. Tu testimonio va a cambiar. Tus malas palabras se van a ir y las buenas palabras van a venir. Porque cuando me meto en el Jordán, la lepra sale. Y a su nombre. Gloria. No se trata de cuánto diga que creo en Dios o si creo en Dios. Se trata de cómo vivo en Dios. De cómo la gente dice de mí con respecto a Dios. De eso se trata. Cierra tus ojos.